muy bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro programa Región F, el programa que hacemos desde la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez a través de nuestros medios asociados Soy Chile y La Estrella de Valparaíso. Me acompaña mi querida amiga y directora de la escuela, Karen Trachtenberg. Hola Karen, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Fabi, todo muy bien. Aquí, como siempre, tratando de poner en relieve el trabajo de mujeres súper relevantes, ¿cierto?, para el desarrollo de nuestra región. Como tenemos, amiga, harto paño que cortar, voy a proceder inmediatamente a presentar a nuestra invitada del día de hoy, que es la subteniente de la Armada Catalina Galleguillos. Catalina es instructora del curso de guardamarinas. Dentro de las tareas que le ha tocado desempeñar junto a su equipo destaca la custodia del Centro de Salud Familiar CEFAM, de consultorios y hospitales de la región. También integró la unidad de tarea número 2, desempeñándose como jefe de patrullas en el área centro tanto de las ciudades de Viña del Mar como de Valparaíso, donde la principal función era el contribuir al orden público trabajando coordinadamente con Carabineros de Chile. Finalmente, se desempeñó como jefa de equipo correspondiente a la custodia y seguridad del Hotel O'Higgins, cooperando con el personal de salud y resguardando desde luego el lugar. Catalina, muy bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias Fabiana, buenas tardes Karen también, gracias por la invitación y por la introducción. La verdad es que sí, nos ha tocado harto trabajo y como tú dices, esas son las principales labores que hemos desempeñado durante estos días. Karen, dispara usted hoy día, amiga querida, así que... Exactamente, así que precisamente sobre esas tareas y esas funciones que además se han vuelto extremadamente relevantes con el periodo de crisis sanitaria que vivimos, te quería preguntar, ¿cuál de las tareas y de las distintas labores de resguardo y de seguridad que has tenido que encabezar ha presentado los mayores desafíos en esta crisis sanitaria? Yo creo que los mayores desafíos los encontré en las patrullas del área centro de Viña del Mar y de Valparaíso, que en el fondo es una labor que constantemente también hace Carabineros, y es la vida normal que tienen todos los comerciantes que están en esa zona, en cuanto a los desórdenes públicos, a veces los robos que existen en esos lugares, y el detenerlos, el estar preocupados de la gente, fue uno de los mayores desafíos, porque la gente obviamente, y como debe ser, se sentía más segura con nuestra presencia y teníamos que estar al nivel de poder brindarles esa seguridad. De tu formación, Catalina, ¿qué es lo que de alguna otra manera sientes que te tocó en esta situación tan excepcional, ¿verdad?, que estamos viviendo y teniendo, como muy bien decía Karen en la presentación también, que cumplir una multiplicidad de tareas que tienen que ver con el orden público? ¿Qué es lo que tú sientes que tuviste que poner más en práctica? Yo creo que lo que más puse en práctica fue lo que forja la Escuela Naval, que es el carácter del oficial y de nuestra gente de mar. El saber responder ante situaciones apremiantes con seguridad y rapidez. Y obviamente también dejándose asesorar por nuestra gente, porque nuestra gente de mar, sargentos, cabos, marineros, ellos también tienen mucha experiencia, y en esta ocasión, en las calles, en Viña del Mar, en Valparaíso, nos juntamos todos de diferentes áreas. Entonces cada uno tenía una experiencia distinta que aportar y que nos ayudó en diferentes situaciones. De repente las cosas en la calle no son fáciles. Lo vimos en el pasado, en el estallido social, cuando también las Fuerzas Armadas tuvieron que salir a la calle, y lo hemos visto ahora, que hay momentos en que la gente no es tan dócil, o la gente no recibe muy bien las órdenes, o la necesidad de resguardo. ¿Tienen apoyo ustedes, algún tipo de apoyo psicológico para quienes están trabajando codo a codo con el peligro de contagio del coronavirus, pero también con de repente la negativa de la gente a hacer caso? Sí, nosotros, a través de la red de salud de la Armada y además de nuestros oficiales de división, uno siempre tiene a alguien sobre uno, y a esa persona es quien uno le eleva la solicitud si es que yo me siento que necesito un apoyo o que él ve que yo necesito un apoyo. Hace algunos días atrás, ¿verdad?, un paciente con COVID, que ya había dado COVID positivo, escupió, digamos, en la vía pública, exponiendo, por cierto, a otras personas. Hay también algunos otros pacientes que han tratado, por ejemplo, de huir de estas residencias sanitarias.
¿qué protocolo se aplica? ¿Cómo para que la gente también pueda entender y pueda saber, sobre todo ahora que hemos estado con todo el tema, ¿verdad?, de Estados Unidos y del caso Floyd y de la detención, ¿verdad? ¿Cuáles son los protocolos que se aplican? ¿Cómo funcionan esos escenarios que son todavía más de cuidado, por decirlo de alguna manera, Catalina? La verdad, ante cualquier situación que involucre riesgo desde una persona contagiada hacia gente no contagiada, el principal objetivo que tenemos que tener como patrulla, como equipo o como en ese caso en el Hotel O'Higgins resguardando la seguridad, es aislar esa fuente de contagio del resto. Entonces, en ese caso, el Hotel O'Higgins estaban dos guardiamarinas, de hecho, que optaron por cercar junto con las vallas o con personal que ellos tenían y aislar ese espacio que el caballero estaba escupiendo hacia abajo. Posteriormente, obviamente, informar a carabineros, a personal de la salud, a Ceremi y a la autoridad sanitaria correspondiente que tiene que aplicar la sanción. Me gustaría conocer cuál es tu evaluación con todo lo que tú has visto en las calles, en Valparaíso, en Viña del Mar. ¿Cuál es tu evaluación de cómo se está comportando el ciudadano común y corriente frente a esta crisis sanitaria? Y si crees que falta todavía que la gente le tome el peso a la situación. Yo creo que sí, que falta que la gente le tome el peso. Sin embargo, principalmente en el área de Valparaíso, había mucha gente y la mayoría de la población que respetaba todas las distancias que uno les solicitaba. Obviamente hay gente que al principio se resiste y luego lo asume como algo normal. Los primeros días la verdad es que fue muy difícil pedirle a la gente que tomara la distancia, que se alejara uno de otro, que ocupara mascarillas. Había una resistencia, una especie de resistencia ante no acatar la distancia. Y otra gente simplemente porque no lo tenía incorporado. Lo que sí, las áreas centro, principalmente de Viña, sigue con mucha cantidad de gente y también se debe un poco al comercio, porque son las zonas donde más comercio hay y es obviamente porque la gente necesita ir y trabajar de todas formas. Y es ahí donde va la gente. Me llamó la atención que había muchas tiendas de telas que estaban con filas enormes y eran las filas que más gente tenía. Ahora, también hay un tema, y te quería preguntar, porque este es un programa que tiene una mirada regional, ¿verdad?, pero también una mirada de género. Entonces, me interesa que nos cuentes la experiencia respecto a las labores que se destinan en esta protección, en este orden público, a partir de la institución a la que tú perteneces, que es la Armada, para hombres y para mujeres. ¿Hay algún tipo de distinción para de alguna otra manera no exponer tanto quizás? Porque, claro, en este tema de resguardar el orden público también a veces hay que, me imagino, no sé, enfrentarse a situaciones de repente complicadas de gente que se resiste, por ejemplo. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Se ven distinciones en ese tipo de trabajo? Y también se ha funcionado, como un poco te adelantaba ya Karen, parecido a como fue con el estallido social. La verdad es que en el tema hombre-mujer ha sido muy parejo y no hay una distinción de, por ejemplo, nosotros teníamos muchas tareas, nuestro mando, tanto como cubrir la Ruta 68, mandar a gente a las áreas de interiores, Quilpué, Villa Alemana, Limache, resguardar la seguridad, resguardar consultorios, CEFAM, bancos, y nunca fue criterio que vayan solo hombres o solo mujeres. Siempre era de acuerdo a las capacidades y de acuerdo a los cursos o a las especialidades que tenía cada uno. ¿Cómo has visto la diferencia desde la ciudadanía respecto de cómo han asumido el resguardo, en este caso naval, y de otras fuerzas armadas en otras regiones? ¿Cómo lo han asumido la ciudadanía ahora y cómo lo asumió en su momento para el estallido social? ¿Tiene la gente la misma recepción? No, es totalmente distinta la recepción de la gente o quizás la respuesta inmediata de las personas. En el estallido fue bastante diferente. A mí también me tocó estar de guardia en ese tiempo. Yo estaba en Talcahuano, en accesos a la base naval y diferentes ocasiones. Y era una posición en que la gente o era de un lado que apoyaba a las Fuerzas Armadas o era de otro lado. Entonces, cuando uno interactuaba con la gente, o se mostraba muy agradecida o se mostraba muy molesta. En cambio, en esta situación, la gente, la mayoría, se mostraba agradecida
y si es que no, que uno también lo nota cuando a la gente no le gusta las Fuerzas Armadas, igual hacían caso y se ponían atrás, a lo mejor no respondían o no nos decían gracias, o ponían un poco de problemas antes, pero acataban igual finalmente la orden que le estaba dando, en este caso, la autoridad de las Fuerzas Armadas. ¿Nos puedes contar, Catalina, un poco más de las labores que está desempeñando la Armada en este contexto de pandemia? Sí, la Armada ha priorizado todas las labores que colaboren con la pandemia. Todas las operaciones que no tengan que ver con la pandemia se fueron dejando de lado, excepto las que contribuyen a la comunidad. Y también están las unidades en cada zona naval. En el caso de la primera zona naval, que es Valparaíso, la Armada se desenvuelve en labores de seguridad e infraestructura crítica. También está el resguardo de las diferentes estructuras que la gente sigue acudiendo, como son los bancos y como últimamente también han sido las notarías, por el tema de los finiquitos. En todas las empresas aumentó mucho el número, entonces también es necesario no contribuir a que quizás no los destruyan, porque ha pasado menos, pero sí la acumulación de gente era un lugar de riesgo impresionante, porque eran muchos, lo mismo los supermercados, y en los supermercados es un poco más fácil porque están los guardias de seguridad, que la verdad son un papel un poco escondido en esta pandemia, pero ellos son los que organizan todas las filas del supermercado, de las farmacias. Si hay un local que cuenta con ellos son como sus fuerzas armadas de los negocios que los tienen. Me tocaba hacer la última pregunta a mí, pero querida Fabiana y estimada Catalina, para variar el tiempo se nos hizo nada. No puede ser, Sí, me ya, se me pasó, imagino. bueno, es como la historia de nuestra vida, ¿verdad, querida Karen? Catalina, agradecerte, porque creo que una entrevista y tu generosidad y tu claridad también acerca la labor que está desempeñando la Armada a la población en el fondo y nos ayuda a entender, y también, como tú muy bien señalabas en tu última respuesta, a revelar a veces roles súper anónimos y súper importantes, como por ejemplo lo que son la tarea que realizan los guardias de seguridad. Catalina, te agradecemos con Karen tu presencia y a usted lo invitamos a que nos siga en una próxima edición de Región F y, por supuesto, a que nos vea a través de nuestros medios asociados Soy Chile y La Estrella de Valparaíso. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Fabiana, y muchas gracias, Karen, por la oportunidad más que nada de poder mostrar lo que hace la Armada a todo el país, porque esto es solo una pequeña muestra sobre todo lo que hace en Valparaíso, pero muchas gracias por la oportunidad. A ti, Catalina. Nos vemos entonces, Karen. Que estés muy bien, Catalina. Chao, Chao, chao. chao. Chao.